vengan todos. Los primeros que salieron diciendo, venga todos, que esta lucha es para todo el pueblo panameño, no es para uno, nomás es para todos. Fueron los productores, al día siguiente estaban vendidos. Después los educadores. Ahora los MOVES son los más malos que hay en Panamá. Ahora los MOVES tienen secuestrado la provincia de Boca del Toro. Ahora los MOVES tienen secuestrado la provincia de Chiriquí. Ahora los MOVES tienen secuestrado Pacora. Desvergonzado. Pero que se me olvidaba que ya ustedes tienen el combustible barato. Ya tienen el combustible barato. Ustedes resolvieron eso y lo demás, jódanse, porque así son ustedes. Pero gracias a los MOVES es que ustedes tienen el combustible barato. Porque ustedes no hacen lucha. Ustedes no hacen lucha, ustedes nada más van a una marcha de 1 hora y después se van para su casa, por eso el gobierno no le hace caso. Ustedes le tienen miedo al gobierno nacional, le tienen miedo a la policía. Pero para los MOVES sí son pechones. Pasémosle el carro por encima, con el combustible barato que gracias a ellos tenemos, pasémosle el carro con combustible, vayamos con varilla y saquemos a las personas. ¡Qué valiente! ¡Cobardes! ¡Mediocres! Escuché un audio de un radio comentarista que no voy a ni mencionar su nombre porque no eres digno ni siquiera de mencionar tu nombre. Vaya esos MOVES a producir la tierra en la comarca. Desvergonzado. Los que verdaderamente producen tu finca son los MOVES, que tú lo explotas, le pagas el precio más barato y le vulnera todos sus derechos laborales. Gracias a ese MOVE humilde, tú puedes tener riqueza. Pero ahora los MOVES somos los que estamos secuestrando el país. Ahora los MOVES somos los más perversos. Pero ustedes ya resolvieron sus problemas. Pero antes los MOVES eran importantes, por eso vengan todos los MOVES. Pero ¿sabe qué? Ustedes tienen el beneficio que ustedes tienen gracias a nosotros, el pueblo MOVES, que hemos estado en las calles. Pero tienen 3 meses para que lo disfruten. 3 meses. Yo espero que para la próxima no estén llamando a ningún pueblo MOVES. Porque ustedes son mediocres. Porque ustedes son conformistas. Porque ustedes son sumisos. Asimismo, ustedes piensan que nosotros debemos ser como ustedes. Oportunistas. Gente ingrata. Gente llena de odio. Que aunque no tienen nada, también quiere hacer discriminación. Ahora los MOVES tienen secuestrado el país. Mientras no ven el verdadero problema, que son los políticos corruptos, la oligarquía y esas empresas que tienen limitado a todos los panameños. Ya basta de odio. Y por eso yo digo, qué mal. ¡Qué mal! Así le paga el diablo al que bien le sirve. Gracias a los MOVES tú tienes el combustible más barato, pero ahora los MOVES son los más malos. Ya basta de odio, ya basta de ese discurso. Sean serios y reconozcan que gracias a los MOVES ustedes están en mejores condiciones en este momento.